Perfecto. Bueno, Muy voy a invitar respetado. a Lucía Salinas a la pantalla porque tenemos novedades del CryptoGate. Lo que nos trae Lucía es por dónde va la investigación, qué es lo que quiere el fiscal Tayano y qué es lo que está pidiendo con mucho énfasis la jueza Arroyo Salgado. Así que las medidas más calientes que se vienen en la criptocausa. Lucía, contanos. Bueno, porque por más que el gobierno se esfuerce, esto está todavía en agenda y es una causa que recién comienza en Comodoro Pi en manos del fiscal Eduardo Tayano. Podríamos hablar un poco, Marina, si querés, de la brújula del fiscal Eduardo Tayano. ¿Qué quiere saber a estas alturas? El fiscal está investigando hechos. No hay nadie imputado en esta causa, eso hay que explicarlo. Lo que hay son hechos relatados a través de los cuales se busca determinar responsabilidades. Mirá algunas de las medidas que firmó el fiscal Eduardo Tayano. Esto es re interesante. Lo que pide es la recuperación del tuit publicado en la cuenta del presidente Javier Milei, que es el tuit en cuestión. El Sí, tuit exactamente. que generó, bueno, Sí, la aluvión todo de el inversores revuelo. y después la caída, ¿no? Exactamente, y un tuit que además fue eliminado. Lo dice el fiscal, que fue eliminado horas más tarde. Este tuit lo quiere recuperar el fiscal Eduardo Tayano y esto se lo pidió al área especializada de ciberdelincuencia. Hay otras medidas que involucran a organismos del Estado. Pero mira este nombre que seguramente Nico lo conoce también. Daniel Morales. Es uno de los que figura en este dictamen que abre la investigación y que estaría vinculado a la Comisión Nacional de Valores. Es asesor de la Comisión Nacional de Valores. Exactamente. Lo que está pidiendo el fiscal es toda la información laboral de Daniel Morales. Se integra... ¿Y quién es Daniel Morales? Pues yo no tengo ni idea. Bueno, el asesor de la Comisión Nacional de Valores, y lo que se sospecha es si él contaba con alguna información que podría ser considerada clasificada y que la Igual viste que la compartió. Comisión Nacional de Valores siempre es vidriosa. Sí. A No, Cositorto pero le da la derecha él- antes de que le den 12 años de cárcel, sobre las Sí. cripto no opina, No, es pero rara. Es asesor de la Comisión Nacional de Valores, estuvo en el Tech Forum, que es donde habría nacido todo esto. Además es socio de uno de los involucrados en esta trama. ¿De Novelli? No, del socio. Terrone Godoy. Del socio. De Terrone Godoy, nunca me sale. Ah. Terrone Godoy. Terrone Godoy. O sea, Novelli tiene un socio, Terrone Godoy, que a El su vez español. tiene un socio que es Morales. Bien, ahí que entendí fue como quién es. miembro de la CNB a Claro, el Tech Forum, al Tech donde habría Forum. nacido toda esta red. Exactamente. Le ¿Y qué piden más pide? al Banco Central que remita una copia de las resoluciones adoptadas en relación con la operatoria de criptoactivos, que Ceci también conocerá muy bien esto y el rol que puede cumplir o no el Banco Central en esta medida. Y a su vez lo que piden es a la Inspección General de Justicia que informe si estas empresas que están mencionadas Kelsey acá... Ventures, Keep Network, Keep Protocol. Kelsey Ventures es la empresa de Hayden Davis. Davis. de Davis, ¿No? se encuentran inscriptas para desarrollar actividad en el país. Bien. Es muy factible que esta primera medida que responda la IGJ indique que estas empresas no estaban No. autorizadas para operar, Para operar. que son las creadoras finalmente de esta criptomoneda. ¿Qué quiere saber el fiscal Eduardo Tayano con todas estas medidas? Que lo que está diciendo en su dictamen es: tenemos que clarificar los hechos. Cuando entendamos qué pasó y quién estaba involucrado con quién, vamos a poder determinar si hay personas a las cuales hay que atribuirles delitos. Bien. Primero, si Javier Milei estaba en Olivos cuando escribió el tuit. Esto es algo que quiere Arroyo Salgado. la jueza Sandra Arroyo Salgado, porque es una denuncia que entró al juzgado de San Isidro, que es el juzgado Por que tiene jurisdicción. jurisdicción sobre la Quinta de Olivos. Perfecto. En Comodoro Pi sí había vínculo previo entre todos los involucrados. Bueno, hay ingresos a la Casa de Gobierno. Hay de todos los audiencias involucrados. oficiales. De Hayden, de Novelli, Exactamente. de su socio, de todos, hasta de Terrone Godoy. Y si hay relación entre las reuniones oficiales y la presunta estafa que se está investigando. Perfecto. Esto es como una suerte de mapa que hoy tiene el fiscal. La hoja de ruta del fiscal. Exactamente. Perfecto. Esto recién empieza. Sin dudas, y donde esto tiene una enorme repercusión, incluso más que hoy en la Argentina, es en los Estados Unidos. Estamos en comunicación con Adrián Sachs. ¿Cómo estás, Adrián? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, Marina y querido equipo de mesa de A24. Sí, los estaba escuchando atentamente.
Mirándolo desde acá, desde el norte, desde Estados Unidos, por ahí tiene un poco de suerte Javier Milei porque, bueno, en estas horas estalló un escándalo más grande en cuanto a volumen, que tiene que ver con las criptomonedas también, ¿no? Desde Corea del Norte, operada por inversores y hackers de Corea del Norte. Entonces, digamos que el capítulo cripto pasó a centrarse ahí. Entonces, eso le da un poco de aire al gobierno para que se vean otras cosas. Por ejemplo, las que han publicado las agencias Bloomberg y Barron's esta tarde, hace apenas unas pocas horas, respecto de la lectura que hacen acá, de lo que les importa acá, que es cómo fue la performance de Argentina el año pasado, qué diferencia hay entre las previsiones que tenía el FMI respecto del crecimiento, en este caso de la caída de Argentina, del Producto Bruto Interno del año pasado, que según el FMI iba a ser del 3.6% y terminó siendo del 1.8%. ¿Sabés que estamos viendo este informe de Bloomberg al que referís, Adrián? Y bueno, es un título, vamos a decir, optimista, esperanzador, ¿no? Que tiene mejores expectativas incluso que en diciembre, y esto se contrasta o genera un contraste con lo que fue esa etapa de Forbes, que cayó como una bomba, Nico. Sí, que acusan al presidente de haber cometido la mayor estafa internacional. Esto, Adrián, como, a ver, ¿cuánto peso tiene Forbes hoy en el establishment internacional? Ahora buscamos la portada para contarles cuál es el título catástrofe de Forbes. Ahí está. Sí, Forbes siempre tiene peso, y a nivel de venta de escándalos está a la punta, ¿no? Sobre todo entre los inversores y en Wall Street. Sí, fue algo realmente dañino. De hecho, han querido preguntarle al presidente Milei cuando estuvo por aquí, más precisamente en Washington, en su tour, y el presidente, bueno, sigue con su política, con su actitud de no hablar con los periodistas por separado, únicamente con entrevistas concertadas previamente. Entonces, eso no lo pudieron sacar. Y entonces Forbes siguió en esta tesitura. Pero por eso les decía yo de este otro escándalo que pareció, al menos por el momento, tapar el otro, pero sí, eso no se puede quedar. Ha quedado en el haber de Milei, en su imagen internacional, cada vez que se haga una recapitulación de cómo le va a Milei como presidente, el tema cripto va a salir al menos hasta que no llegue a algún tipo de resolución. Tal cual. Adrián, otro tema que queremos charlar con vos, porque tenés la mirada desde allá, es cómo cayó, vamos a hacer el adentro con Ceferino y el afuera contigo, cómo cayó el cambio de posición de Cancillería Argentina en relación a la guerra a partir de la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? El presidente era el mejor amigo de Zelensky y ahora el canciller sale a decir, vemos una ventana de paz, estamos ahí en el medio. ¿Qué es esto, Cefe? Y es un cambio de posición. La ventana de paz la ven todos. Lo que pasa es que la resolución de ayer de la Asamblea de las Naciones Unidas, bueno, primero fue una moción presentada por Estados Unidos que hablaba de conflicto y luego tuvo, y era bastante lavada, pero luego tuvo enmiendas de los países europeos aliados a Ucrania que definían el conflicto como lo que se venía definiendo, es decir, una invasión a larga escala de Ucrania por parte de la Federación Rusa. Y después hablaba de la paz, pero que la paz tenía que ser justa y duradera. Esa moción que la había presentado Estados Unidos con esas enmiendas no fue votado por Estados Unidos, algo lógico, votó en contra y lógico. Y nosotros, que éramos los mejores amigos de Zelensky, nos abstuvimos, junto con Brasil, con Colombia, con Irán, con Irán, Irak, con Cuba, con países que tenían una definición de política exterior distinta de la nuestra. Bueno, uno desde el llano y desde la lectura gruesa lo interpreta como un guiño a Trump y a su posición pro-Putin. No sé si allá importa esto, Adrián Sachs, si cayó bien en la administración Trump este giro en la política exterior de la Argentina. Mira, fue tan duro y tan drástico el giro que le imprimió Trump justamente a su propia política exterior, que por supuesto primero van con
lo que sucedió con Trump, ¿no? Trump además fue uno de los que votó en contra de esta declaración de las Naciones Unidas. Por las Argentina se modificaciones abstuvo. a las que Está entre los refería 30 Seferino, ¿no? Claro, exactamente. Fue uno de los 18 que votó en contra, Argentina se abstuvo, está entre los 35, la mayoría votó a favor, con 93 votos. Entonces Argentina quedó ahí. Hasta ahora no se veía nada. Hace unas pocas horas un portal conservador, muy conservador, pero muy influyente también, que se llama Breitbart, que está hace unos 18 años aquí, y que es más trumpista que Trump, vamos a decirlo así, porque es realmente mucho más que Fox, mucho más de lo que se te ocurra que puedas ver, hiperconservador. Bueno, que dice que ha hecho culto a Milei, ¿no? A la alineación o alineamiento, las dos palabras están aceptadas en español, automático con los Estados Unidos. Vos fíjate que cuando hablas de alineamiento automático, inmediatamente en términos internacionales pensás en Estados Unidos y el Reino Unido, por ejemplo. Sí, siempre claro, ha sido así. Bueno, yo venía un ejemplo de política local, sí. Claro, a esa altura lo ha puesto y remarcaron que en por lo menos 3 oportunidades el presidente Milei le había dado su explícito y personal máximo apoyo a Zelensky, ¿no? Y que la última vez había sido el 22 de enero en Davos. Y que de repente sucedió esto y lo explican ahí justamente como una posición conveniente porque, bueno, lo que se persigue, según, bueno, ahí recogen directamente declaraciones del canciller que hablan de la conveniencia de una paz a largo plazo, ¿no? Pero sí subrayan esto de la alianza automática. Clarísimo, gracias Adrián, gracias por toda la cobertura. Gracias a ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, tremendo ese tema, el del cambio de posición. ¿Querés sumar algo? Mi padre, un gobierno raro. Un gobierno raro y además las paradojas del discurso libertario. Porque el sujeto menos libertario del mundo es Putin. Es Putin. No hay duda de eso. Es el autócrata máximo por condensación de poder y por todo lo demás. Sí, y por una cuestión Yo cronológica de espero que Trump no se le ocurra cambiar de posición sobre Israel, porque ya veo... Perdóname, ¿y sobre Venezuela? Hoy si llega a cambiar... Ojo ahí, Cecilia, porque Israel es más lejano, ver un cambio de posición, pero Venezuela no. Hubo declaraciones estos días tratando el tema de los enviados y las deportaciones de migrantes. No es broma. Donde funcionarios del gobierno de Trump dicen que no hay necesidad, no se ve una referencia de necesidad de cambiar el régimen venezolano. Régimen, no dictadura. No usa la palabra dictadura. No habla de que hay un gobierno electo. Bueno, Trump usó dictador para calificar a Zelensky. Sí, claro. Claro, un dictador no el Parlamento le gusta. Como si hubiera posibilidad de hacer elecciones en un país en guerra. En Cancillería estaba hablando con algunos funcionarios. Ellos dicen que ni siquiera fue pedido esto por Estados Unidos y que contradice toda nuestra doctrina, desde Drago para acá. Es decir, que las deudas no deben ser cobradas por la vía militar. Eso es una postura ¿Dónde estará Diana Mondino? No puedo parar es una gran pregunta. ¿Dónde estará y otra Diana pregunta Mondino? que quiero hacer. Debe estar aliviada igual. Sí, sabés de la que se liberó, porque salir a explicar esto era complicado. A Huerten hoy le costó. La verdad, hizo malabares discursivos para acomodarlo. Pero te voy a preguntar, Miguel Wiñaski, ¿vaso medio lleno o vaso medio vacío? Bueno, yo creo que hay un dilema Milei, llamémoslo de este modo. El dilema Milei, ¿cuál es? El principismo por una parte y el discurso y el realismo por la otra. Entonces, si uno lo observa desde el principismo, el vaso está medio vacío. Porque está el hijo, porque está Putin, porque, ¿no? Porque está el CryptoGate. Claro. Que por otra parte, esto dicho sea de paso, es un sistema, el cripto, que se sustrae al Estado. Sí, claro. Y el Estado llega después. Sí, claro. O no llega. O no llega, que eso también habría que evaluar, ¿no? Milei cómo lo observa, digamos, ¿no? Sin embargo, él es el jefe de Estado. Claro, una dualidad. Y después el vaso medio lleno, sí, la economía, la economía que repunta, la inflación, etcétera, etcétera. Pero el dilema Milei es hasta dónde valen mis principios y hasta dónde dejan de valer cuando lo que está buscando es
Y fíjate que nos diste el pie exacto con esto de vaso medio lleno, vaso medio vacío, para repasar algunos números de la recuperación económica que hace un ratito traía a colación Ceferino, ¿no? Y que pasan por abajo del radar porque, bueno, porque el hijo, porque el CryptoGate. Contanos, Ceci, ¿cómo vino el número? Bueno, porque hoy se daba el número de la actividad económica mensual, de la actividad económica que da el INDEC, el EMAE, el famoso EMAE, y mirá lo que refleja, ¿no? Cómo es el número de diciembre. 5,5% de recuperación tiene el mes de diciembre. Esa recuperación, el gobierno se puede permitir con ese dato decir que la B corta, de la que tanto se discutía, se da en ese proceso. Además, hay una serie, si mirás la serie, ves que hay casi 9 sectores de la economía creciendo fuerte. Por supuesto que quedan ahí rezagadas la construcción y demás, pero es un muy buen número que termina con un año, cuando lo anualizás, termina con una caída del 1,8%, cuando en realidad lo que esperaba todo el mundo es que esa caída se pareciera mucho más a un 3% de caída, ¿no? Esta placa es re interesante. Mirá cómo crece la intermediación financiera, Bufflet. Sí, bueno, claro, porque los bancos empezaron a trabajar de bancos, Marina. Bueno, el hecho de crédito hipotecario, ¿no? Créditos personales. Exactamente. Y eso es una referencia, por ejemplo, 16% la actividad financiera, la agricultura, ganadería y demás, más de 15% de recuperación en diciembre. La industria manufacturera, uno de los sectores donde vemos quizá las voces más críticas y más duras contra el gobierno, también en franca recuperación, más del 4% de recuperación. Y del otro lado, el sector que sigue muy golpeado y que sin que aparezca la mano fuerte y no puntual de la obra pública, va a seguir costándole mucho la reactivación por más crédito que aparezca, es la construcción, ¿no? Sí. Que fíjate lo que le pasa en diciembre, sigue con más de 10% de caída. Es ahí, por ejemplo, donde está el mayor número de pérdida de empleos formales de la economía. Sí, ese dato es muy potente y bueno, también los datos de recuperación económica que han pasado un poco por abajo del radar. Si les parece, vamos a tomar contacto con Córdoba. Queremos actualizar el tema de la desaparición de Lian, este chiquito de 3 años. Ya conocen la historia, hay nuevas hipótesis. La familia, sobre todo el padre, están en la mira y también la curandera. Cristian Balbo, te escuchamos. Marina, y hoy es un día bisagra, porque se cumplieron las 72 horas que para los especialistas en materia de búsqueda de menores es crucial para tener algún tipo de indicio con respecto a su paradero. Lo cierto es que están trabajando las fuerzas federales, se asemeja mucho a la labor que se hizo con el caso Loan, en lo que tiene que ver con la presencia de drones, perros K9, el ejército se ha sumado también, un campamento en la zona 0, en el punto 0, que es ahí en Ballesteros Sud, a unos 40 kilómetros de aquí, de donde nos encontramos en Belleville, y no hay ningún resultado positivo. Hoy llegaron, por ejemplo, hasta rastrillar el río Tercero, a 4.000 metros de distancia de la casa lejos, de Lian, Cristian, que recordemos más considerando que el rastro del muy chiquito muere en la zona 0, en su propia casa. Después de ahí no hubo más rastro del chiquito. Y ahí te quiero preguntar por 2 cuestiones. Por un lado, por el padre, por la hipótesis de la venganza o de que el padre pueda saber más de lo que dice. Y por otro lado, una información de último momento que dice que habrían visto a la abuelita, a esta curandera que llegó de Perico, Jujuy, que la habrían visto, o a ella, una persona muy parecida, en la estación de colectivos de Córdoba Capital, con un chiquito. Obviamente que en estos contextos aparecen versiones. No, tal cual, tal cual. A ver, ahora comienza a reinar la incertidumbre, ¿no? Los padres Elías y Plácida, son el nombre de los padres de Elías, de Lian, que es el quinto de 6 hijos que tiene este matrimonio, ha cambiado de abogado. El nuevo abogado que tuvimos oportunidad de entrevistarlo más temprano es el doctor Darío Ballini. Y lo que ha manifestado es que, es cierto, están investigando a los padres, están siendo investigados, y que es natural que ocurra esto. De hecho, han secuestrado 11 dispositivos móviles, 11 celulares que son de la mayoría de la comunidad boliviana que vive en ese cortadero de ladrillos. Así le dicen acá en Córdoba, cortadero de ladrillos, el lugar donde fabrican los ladrillos. Hoy se acercó el cónsul de Bolivia, por ejemplo, con un traductor en quechua para la mamá de Lian. Pero ¿qué dice el abogado puntualmente? Es natural que los investiguen, pero
para ellos, después de haberse quebrado la entrevista inicial que tuvieron con el letrado, según nos manifestó en su estudio jurídico aquí en Belleville, ellos están convencidos que a Lian se lo llevaron. Sí, no hay se algunas encuentra discordancias en las fechas, en los horarios que dio el papá, una declaración de 10 horas. Es sugerente, Cristian, que haga tanto hincapié el abogado en que la familia está investigada, pero va... Por supuesto, sí, te llamó la atención como a todos nosotros. Pero ¿qué pasa? Tenemos que cerrar, Cris. Me hace acordar el caso... Sí. Porque ya lo veo a Fabián Doman, me está mirando feo, voy a decir la verdad, me está mirando feo mi amigo Doman. Estás haciendo un trabajo increíble en Córdoba, Cristian Balgo, gracias.